Buen día, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Como les comentaba en el video anterior, no solamente platicaré de mis experiencias, sino también quiero adentrarme a otros temas porque tiene algunas semanas que he pensado en algún tema. Es precisamente el tema de la religión y en este video quiero tratar la definición, explicar acerca de la adoración, el adoctrinamiento, los principios bíblicos, hacer una diferencia entre esto que la mayoría de los testigos de Jehová no alcanzan a distinguir, por lo mismo de la manipulación y el control mental que se vive dentro de la organización. Entonces considero que es un tema que nosotros hemos investigado o hemos analizado esta situación, y por eso quiero dar una definición que investigue acerca de la religión. Dice que la religión es un conjunto de creencias en alguna deidad o un ser superior. También se basa en normas de conducta, normas de comportamiento que rigen un grupo determinado, en este caso las religiones, incluso la religión es parte de la cultura. Un grupo determinado para adorar a una divinidad. Pero nosotros podemos ver que la religión es muy diferente de los principios bíblicos y de la adoración. Vamos a hablar también de la enajenación, control mental, manipulación o adoctrinamiento. Hay situaciones que, como yo les mencionaba al principio, que hacen que la gente se entregue a una religión. Mucha gente practica el catolicismo o alguna otra ramificación del cristianismo, pero hay mucha gente, como yo les decía, confundida, pero que tienen nobleza en su corazón. Son personas dispuestas a sacrificar su tiempo, y ellos piensan que están adorando del modo correcto, así como varios de nosotros en algún momento estuvimos en esa postura. Hay varias situaciones aquí que hay que tomar en cuenta sobre precisamente esa gente que tiene conciencia de su necesidad espiritual y por eso recurre a la religión. Pero vamos a hablar que realmente Jesucristo habló de una religión porque solamente aparece la palabra religión en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en dos ocasiones, pero lo que es de Mateo a Revelación, la palabra religión no está presente. Jesucristo nunca habló de una religión, y eso es lo que al principio nos confundieron a nosotros, en el aspecto de que efectivamente Adán y Eva, como se dicen al principio, ¿no? Que eran las únicas personas que vivían en la tierra, y ellos tenían esa, como dicen, que solamente existía esa religión, ¿no? La de los testigos de Jehová, que según se confunde ahí porque según se remontan a ese tiempo, pero después sale lo de Charles Russell y hay mucha confusión, como mucha gente también dice, ¿no? Yo de fútbol o de política o de religión, yo no hablo porque terminamos en conflicto y no se llega a ningún acuerdo. Hay visiones y opiniones que, como yo les digo, tenemos que respetar cada uno de nosotros, y creo que esa es la base de una sana convivencia o de estar en algún grupo o en cualquier empleo donde vayas. Es la base, todo es el respeto para tener una mejor convivencia con la gente, el respeto y la tolerancia. Entonces nosotros debemos ser muy tolerantes y respetar. La base de lo que yo vengo hablando es respetar a la gente independientemente de su condición de vida, independientemente de su posición social, de su escolaridad, de su religión o de las creencias que cada quien tenga. Pero sí hay verdades fundamentales, como decimos a veces, ¿no? En el ejemplo que se ve de 9 y 6, cada quien tiene una perspectiva diferente de las cosas. Sin embargo, sí hay una realidad. Por eso de aquí, ¿verdad? El tema que vamos a tratar y el nombre del canal, que es La Verdad Ahora. Porque de hecho Jesucristo, ¿no? Vemos aquí que él habló, nunca habló, como les digo, nunca mencionó nada de una religión. Él nunca utilizó ese término. Pero vamos a ver de qué sí habló él. Aquí precisamente un versículo bastante conocido tanto por testigos de Jehová como por otras religiones, que es Mateo 7:13, que dice: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. En este aspecto nosotros podemos ver que Jesucristo habló de dos caminos, pero nunca habló de una religión, que independientemente de la religión en donde estemos
o donde hayamos estado, creo que podemos ir por el camino de la destrucción, porque como les vuelvo a repetir, ¿no? La mayoría de las personas que son religiosas llevan doble vida. Hay un sector importante, como yo les digo, de personas que son sinceras, nobles, y que aunque pues sí, todos fallamos, pero se esfuerzan por ser un buen vecino, un buen padre de familia, un buen empleado. Pero sin embargo hay situaciones, ¿no? Que vamos a ir analizando, porque aquí en este aspecto, aunque ellos creen, ¿no? Los testigos de Jehová creen que es donde viene el adoctrinamiento, porque yo platicaba con un hermano y le planteé todo esto que les estoy diciendo ahorita y más cosas que más adelante hablaré, y él al final me dijo, no, pues no te veo mucha esperanza, pero es lo que les digo, o sea, yo digo, seguramente ellos sí la tendrán, ¿no? Si por ejemplo los miembros del cuerpo gobernante o de sucursal o cualquier anciano publicador no están haciendo las cosas correctamente, pues van a perecer, ¿no? Como dice el texto ahí, ser el llanto, el lamento y el crujir de sus dientes. A todos nos espera eso en caso de que no nos enfoquemos en la buena conducta, el comportamiento y el modelo cristiano. Entonces ellos creen que por estar ahí, porque él una vez me comentó, dice, no, es que Jehová es tan bueno que les va a dar oportunidad a todos ellos, pero no se habla muy claro de la separación de las ovejas y las cabras. Hay cosas que, como vemos, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay cosas que son tan evidentes y la Biblia habla literalmente de eso. Entonces, aunque la persona cree que está en el camino correcto independientemente de la religión que profese, aquí es claro Jesucristo, ¿no? Y más adelante igual se ve, ¿no? En el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que difiere, ¿no? Jesucristo no tocó ese tema. Y de hecho tampoco, no, como les digo, no mencionó nunca la palabra religión. Él no habló de nada de eso. De hecho, aquí en Marcos 12, 29 y 30 dice, Jesús contestó, el primero es, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es de ahí que viene la definición de adoración que también investigué. Dice que es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado estableciendo una comunión íntima con una deidad. Adorar significa amar al extremo. En otras palabras, es lo que significa esto, pero hay también principios bíblicos. ¿Y qué son los principios bíblicos? Pues básicamente son leyes o reglas que debe seguirse para un cierto propósito. Por ejemplo, aquí podemos citar un ejemplo de de un principio bíblico que se encuentra aquí en la segunda carta a los Corintios 7:1, que dice, por lo tanto, dado que tenemos estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. He platicado con gente incluso también de otra religión, porque les digo que yo soy una persona de mente abierta que me gusta platicar y respetar los puntos de vista, y me hablaba, ¿no?, acerca de que una religión no te debe de imponer la forma de vestir, no te debe de imponer si tú vas a celebrar algo, pero hay algo muy claro en todo esto, y ahí es donde quiero que distingamos entre el adoctrinamiento y los principios bíblicos, porque por ejemplo aquí se puede ver, por lo que hemos dicho, el adoctrinamiento. Ellos piensan, dicen, no, pues yo me voy a salvar, porque ¿qué es el adoctrinamiento? Es un adiestramiento, es controlar a la gente para que siga no la doctrina de Dios, sino la doctrina de las conveniencias de cierto grupo de los hombres. Entonces, porque la doctrina, pues es una enseñanza en cualquier lado, ¿no? Si no está adoctrinado a cierta actividad, incluso, no sé, artes marciales o sí, alguna religión, algo en el cual se le adiestre para realizar algo, pero en este caso el adoctrinamiento espiritual es ese, es tener a la gente bajo una manipulación y que ellos actúen de cierta forma. Y como les digo, son bloqueos mentales mediante el cual la persona no puede ver más allá, no se da cuenta de ciertas cosas. Entonces aquí vemos en Corintios cómo habla acerca de eso. Por ejemplo, de no contaminar nuestro cuerpo, no sé, con exceso de alcohol, con drogas, con tabaco, todo eso que sí es para nuestro bienestar. Y una persona me comentaba que respecto a la forma de vestir, lamentablemente vivimos en sistema tan perverso, y a veces, muchas veces, a las mujeres, si van zanconas, si van con faldas cortas, les faltan el respeto. Se ha visto todo eso.
¿no? Incluso hasta las pueden abusar de ellas. Entonces todo eso viene, como dice Isaías, ¿no? Que si tú obedecieras mis mandamientos, tu paz sería como las olas del mar. O sea, quiere decir que una tranquilidad total. O sea, sí tiene que ver que uno evite, si uno evita problemas con la gente, que todo eso muchos ya teníamos una cierta vida relativa tranquila, o muchos que venían de una vida disoluta, agresiva y todo eso, sí, al entrar a la religión de los testigos de Jehová o a otro grupo religioso, sí, cambiaron, disminuyeron esa agresividad, y va uno viendo que es para nuestro propio beneficio. Entonces una cosa es eso, una cosa es que quieran manipular tu mente, por ejemplo, respecto a, no sé, a tener una red social que decía, no, pues no se dice que sí o que no, pero bajo tu conciencia. O estudiar una carrera, una licenciatura a nivel universitario, por decir. Eso ya es de cada quien. Eso no está peleado el ser mormón o ser católico, ser testigo de Jehová, con que una persona quiera ser profesor, ingeniero, médico. Eso no, nada tiene que ver. Son cosas diferentes, pero ahí es donde entra ese adoctrinamiento. Pero ya tocante a la vestimenta o tocante al cuidado de nuestra alimentación y de salud, sí es bueno seguir ciertos consejos porque es para nuestro propio bienestar. Pero también ahí hay una disyuntiva, porque muchas veces se señala a otras personas, ya sea como anciano, te señalan y dicen fulanito, sutanito, viste de cierta manera, porque todo eso sí son muy común en la congregación, ¿no? Hasta sacaban una revista de que muchas hermanas, pues sí, realmente es eso. A mí me tocó verlo en todas las asambleas que asistí. Son como pasarelas de modas. Realmente nadie va, muchas veces, bueno, muchos sí, como les digo, no van con el motivo correcto, pero de la mayoría de los jóvenes muchas veces se distraen, están perdiendo el tiempo en otras cosas, no ponen atención por estar viendo a ver a quién conquistan, a ver a quién conocen, y como desfile de modas o ropa muy ajustada. Entonces todo eso sí deja mucho que desear de las personas, pero luego quien más señala a otros tiene hijos iguales o peor. Entonces por eso nosotros no nos podemos hacer jueces de nuestro prójimo, simplemente es aclarar las cosas y dar a conocer todo esto. Yo en este aspecto sí estoy de acuerdo, ¿no? Los principios bíblicos sí de alguna forma protegen nuestra salud emocional, física, y igualmente, pero ya el adoctrinamiento es otra cosa, ya que quieran manipular tu mente para que solamente estés enfocado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es que yo he notado eso, ¿no? Muchos salen al servicio de la predicación casi todos los días, y normalmente el lunes se descansa, una hora con los exhibidores a veces salen al servicio, pero como no se predica, ya la persona ya no toma en cuenta ese día y mejor se dedica a hacer otras cosas. Pero si ellos empezaran a decir, no, es necesario que también ya se salga los lunes, y eso agarrarían hermanos nobles que también van a obedecer eso, aunque tú dices, pues si un hermano ya salió, no sé, 3 o 4 días al servicio, pues también tiene derecho de tomarse 1 o 2 días de descanso. Pero si así los manipulan, ¿no? Por ejemplo, bueno, más adelante hablemos de eso, ¿no? Pero en la donación igual, ¿no? Se cita el texto, y yo no estoy en contra de todo de que se done, sino la manera en cómo se manejan las cosas, que más adelante vamos a hablar acerca de lo administrativo y lo doctrinal. Quiero hablar más adelante de eso, pero ahorita sí es hacer una distinción entre lo que es el adoctrinamiento y el control mental, porque realmente si uno da rienda suelto, libertinaje a las cosas, y uno empieza a asistir a fiestas muy continuamente con gente que no tiene ningún principio bíblico, por lógica uno se va a empezar a contaminar de todo eso. Es mejor las amistades sanas, porque aunque dentro de la congregación siempre se ha exhortado a eso, a que también se seleccionen las amistades, porque muchas personas no son convenientes para, pues sí, para nuestra salud espiritual o para nuestra vida en general. Pero también hay muchas personas, porque yo sí tuve amigos anteriormente, ellos no son testigos de Jehová, sin embargo eran buenas personas, nos llevábamos muy bien. O sea, uno debe de seleccionar también amistades, porque no tampoco nos vamos a ir a la vida disoluta. Se supone que nosotros ya también tenemos cierto conocimiento de las cosas, y uno es por nuestro propio bienestar. Entonces ahí está la primera diferencia, ¿no? Entre lo que es el adoctrinamiento o el control mental y los principios bíblicos. Es muy diferente. Yo le dije a esta persona, le dije, no, si te fijas, eso ya es decisión de ti, ¿no? Porque hay lugares donde el calor, la cultura o eso a lo mejor sí lo permite, pero en ciudades así principales, la verdad sí, las mujeres son manoseadas, maltratadas, incluso violadas. Entonces sí hay que tener cuidado con todo eso, porque es para nuestro propio bienestar. Y sí, tocante a todo eso que he querido hablar acerca de, pues sí, la enajenación que se presenta
como les dije, sí es un poder fuerte que se ejerce desde adentro para que la gente no libere su mente, pero también, como yo les decía, la gente está adoctrinada en lo que les conviene, porque sí siguen, ellos desobedecen, no hacen lo que ni siquiera, como les comentaba la vez pasada, lo que la organización les dice, mucho menos van a seguir el modelo cristiano. Ya son testigos de Jehová estando ahí en asambleas o en las reuniones, pero ya por fuera pueden llevar dobles vidas y a veces se ve cada cosa que sí es difícil analizar todo eso. Entonces, tocante a la adoración que vimos ese tema, todo lo que implica, podemos ver una diferencia entre la adoración y lo que es una religión, porque Jesucristo sí exhortó a todo eso. De hecho aquí se dice, ¿no? El en Santiago. O sea, todo eso ya se venía hablando de todo eso y la Biblia no habla de una religión como tal, pero sí de una adoración que es diferente. Y de seguir los principios bíblicos. Por ejemplo, aquí en Santiago dice 1.27 dice la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Vamos a leerla aquí también creo que es la Biblia de los Gedeones. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es interesante este texto, porque no sé si recuerden, bueno, hace poco, creo que fue hace como 2 años, 2 años y medio, cuando se mandaban las cartas a Rusia. Y cuánto gastadero de dinero, ¿no? Ahora que sabemos tantas cosas, quién sabe si también estos señores del cuerpo gobernante hayan estado involucrados en hacer trato con las empresas de correos para enviar tanta carta, pues cuánto dinero se desparramó ahí. Pero es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Es para pararse el cuello, como popularmente se dice, con la gente en general del mundo para que vean que hay amor, pero realmente es una muy buena fachada y por eso la gente llega a creer en eso, porque yo me pregunto si pueden enviar cartas, porque me platicaron que había gente que incluso cada miembro de la familia, si eran 4 o 5 miembros, cada quien envió su carta. Imagínense cuánto dinero en todo eso solamente para dar una falsedad, ¿no? Ante el mundo de que hay amor, porque realmente, como dice aquí, cuántas veces los han visitado. Realmente, pues yo en este aspecto que me bauticé en el 2012 y que dejé en el 2018 en 6 años, solamente una visita de pastoreo, y eso porque más adelante les platiqué, el coordinador de donde yo estaba me dijo: exígenle a su superintendente su visita de pastoreo. Y dije: pues a ver cómo es eso, pero si yo no la pido no me la hacen. Entonces en 6 años, en 8, en 10, en el tiempo que hubiera durado, es muy difícil. Y luego una vez dicen en una asamblea que uno ya está a lo mejor descansando, cenando, y a las 9 de la noche se oye un toquido, ¿no? Y que es el anciano para visitar a la familia. Y yo digo, pues eso realmente no sucede. Eso realmente no se basa, ¿no? Ahora sí, como Kiko decía, ¿no? Sí, tú, dale. Entonces eso sí es difícil de aceptar. Y es más fácil, así analizando este texto, es más fácil que ellos te hicieran una visita a que se mantuvieran sin mancha del mundo, queriendo también tener el poder, ¿no? Porque el poder ciega dentro de la congregación. Es más fácil, pero realmente es difícil que se cumplan alguna de las dos cosas, porque tocante a lo de Rusia, ¿no? Sí pueden enviar cartas tan lejos hacia Rusia, pero no pueden ir a ver hermanos que están enfermos o deprimidos que viven a la vuelta del salón o cerca del salón. Y es ahí donde uno analiza, ¿no? Todas las cosas, porque yo he sabido de muchos casos donde a los hermanos no se les apoya. Y como hemos visto todo eso ahora sí que de la avaricia que tienen dentro de la organización, alguna persona llega a ser un donativo y ese dinero pues ya se va directo, ¿no? Queda como blindado para la Watchtower. Nunca van a decir, bueno, ahí van 50 pesos o $2 o no sé la moneda que ustedes utilicen para algún enfermo que requiera algún medicamento o alguna cita médica, ofrecerse para llevarle una lata de atún, no sé, tortillas, agua. Es muy difícil que se lleve a cabo, y si llegan a apoyar a algunos hermanos son de la congregación a la que asistes, la congregación local, y eso no todos, es sabido de muy pocas veces que llega a apoyar un sector muy bajo, ¿no? A lo mejor 2 o 3 hermanos apoyan y eso se da alguna vez.
Y esos hermanos, pues sí, realmente hay mucha gente noble en la de lo respecto a los donativos. Y vamos a hablar más adelante, porque sí, sí es un aspecto muy importante todo eso, que la religión se vea, ¿no? Con signo de pesos, y ya diste mucho de la adoración, porque yo, bueno, en este aspecto yo diría, yo no estoy en contra de las donaciones, porque finalmente se tiene que mantener un salón o algún grupo, no sé, se tiene que financiar de alguna forma. Pero yo estoy en contra de cómo se manejan las cosas en eso, sí, eso es a nivel administrativo, porque por ejemplo vamos a suponer 200 pesos que tú pensaras donar cada semana o cada quincena según como te pagaran y tú ya lo apartas. Yo digo, ¿por qué no mejor esos 200 pesos los divides en cuatro? Vamos a poner un ejemplo. 200 pesos que tú digas 50 los voy a donar para mí. Porque más adelante cuando yo necesite alguna medicina, esté desempleado o alguna situación de emergencia, no me van a apoyar. La Watchtower no va a decir, este hermano donó durante 10 años tanta cantidad, pues hay que mandarle un chequecito aunque sea para que se ayude estos días. Nunca va a suceder eso. Y les digo, si los hermanos llegan a apoyar son contados y muy pocas veces sucede. Entonces, 50 pesos los donaría para mí como ahorro. Otros 50 pudiera haber la necesidad de algún hermano que esté enfermo, deprimido, imposibilitado, y ya sea comprarle algo o regalárselos, los 50 pesos. Otros 50 pesos los podrías aprovechar para echarlos como donación, pero con cosas, es decir, comprar un papel higiénico, un jabón, un garrafón de agua, algo así, y otros 50 ya para los gastos que se requieran de la congregación, porque finalmente, pues sí, ahí hay literatura y te sientas en un lugar, entras al baño, o sea, yo no estoy en contra de que se done, sino de cómo se maneja el abuso de poder, que más adelante les digo, vamos a hablar de todas esas cosas. Entonces, tocante este texto, les digo que es difícil, y luego, como dice, y mantenerse sin mancha del mundo, ¿a ti qué te garantiza que algunos de estos señores no a la intimidad del hogar hagan otra cosa? Vean películas inapropiadas, programas inadecuados o incluso se griten o se jalonen con sus parejas, ¿no? Que garantiza que ellos no sean luz de la calle y oscuridad de su casa. Entonces es interesante analizar todo este tema, como nunca se ve eso. Y más adelante platicaré otras experiencias. Pero es muy difícil que cuiden de los huérfanos y de las viudas, de hecho son a los que más discriminan. Entonces son situaciones en las que uno se ve golpeado emocionalmente. Son situaciones sí difíciles de que se resuelvan porque no hay apoyo, como yo les mencionaba, cuando uno solicita el apoyo para atender a algún hermano, como yo les decía del hermano que yo llevé a su casa, no todos se hacen oídos sordos. Es muy muy difícil que se llegue a tratar una situación así. Por eso les digo que todo esto es digno de análisis. Entonces yo en este aspecto, en conclusión, deduzco que Jesucristo nunca habló de una forma de religión como tal, habló de, de adoración, ¿no? Al decir que amáramos incondicionalmente a Jehová, pero así como tal, y sí surgieron situaciones, ¿no? En las que también he meditado, y respecto a todo esto, que claro, como siempre está el adoctrinamiento presente y todas estas situaciones, pero hay un texto que también se me hizo importante resaltar, que dejó aquí Jesucristo en Mateo 18, 20, dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es un texto importante que muchas veces no se llega a un análisis total, pero ahí quería entender Jesucristo que muchas veces si nosotros estamos hablándole a la gente o con algún familiar o eso, no necesariamente necesitamos ser lastimados dentro de alguna religión. Aquí Jesucristo fue claro y cualquier testigo de Jehová con adoctrinamiento tan fuerte te diría, no, 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 hermano, ese texto se refiere simplemente a una faceta, a la faceta de conducir estudios bíblicos, ¿no? Al decir que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, eso es lo que te dirían, pero si nos ponemos a pensar, en ese tiempo no se daban los estudios bíblicos como ahora, ahí no especifica nada de eso, sino simplemente dice que si nosotros estamos hablando de él, lo voy a leer aquí de la Félix Torres Amat, dice, porque donde dos o tres se hallan congregados en mi nombre, allí me hallo yo en medio de ellos. O sea, Jesucristo está en medio de quien hable acerca de él, y en este caso, pues como vemos ya, Jehová Dios está desenmascarando muchas cosas respecto a la organización. Entonces son tantas cosas que uno puede aprender, poco a poco les digo, quiero profundizar
en más temas de estos, porque sí es interesante. Hay varios textos que llaman mucho la atención, pero sí les dirían así, no, eso se refiere a un curso bíblico, pero analícenlo, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, quiere decir que nosotros podemos fortalecer todavía nuestra espiritualidad de esta manera, como ahorita noté la diferencia, ¿no? Aunque a veces es muy difícil que la gente distinga entre lo que es la religión, la los principios bíblicos y la adoración. Es difícil que un testigo de Jehová se ponga a meditar en todo esto. No es tan sencillo para ellos porque solamente siguen instrucciones que les dan. Pero sí hay muchos testigos de Jehová que se empiezan a cuestionar ciertas cosas, pero a veces por pena o por cierto temor no se atreven a comentar nada. Fue mi caso, que en algún momento dado yo también tuve dudas y luego no las comentaba, ¿no? Como más adelante vamos a analizar ciertas cosas, ¿no? De lo que yo me he preguntado, de que ¿por qué no, por ejemplo, dentro del cuerpo gobernante hay un hermano de diferentes nacionalidades? O sea, ¿por qué no hay un marfileño, un japonés, un ruso, un venezolano? O sea, variedad, ¿no? Como yo le comentaba eso a un hermano y me dijo, es que sería imposible que hubiera uno de cada raza porque son muchos. Pero él sabe que yo me refería a que dentro de ellos, ¿por qué no hay un elemento, ¿no? De diferente nacionalidad? Pues más adelante vamos a tratar todos estos temas, pero ahorita en conclusión es eso, ¿no? Jesucristo nunca habló de una religión, habló de una adoración, y la religión es como tal un grupo, y la adoración, como vimos ahí, puede ser de ti, que tú tengas esa adoración por Dios, porque sí, es importante, y no necesariamente uno tiene que formar parte de una organización donde se te lastima espiritualmente, donde pierdes tu identidad, donde has estado deprimido, donde te han lastimado emocionalmente. Son muchos aspectos que a mí me tocó ver, y más adelante quiero que analicemos todos esos temas que son de digno interés, pero pues por ahora este es el tema que yo quiero considerar. Solamente ya nada más para terminar. Muchas veces también pensamos que la gente que no es testigo de Jehová no puede tener principios morales, ¿no? Valores morales. Pero estos se pueden caracterizar porque todo eso implica, ¿no? O sea, es muy diferente seguir culturalmente una religión, porque respecto, por ejemplo, ahorita que me viene a la mente lo de la barba, ¿no? La barba y todo eso en este aspecto impone más entonces la cultura que la Biblia, porque la Biblia en ningún texto habla del cabello, de que debe de ser corto en el caso de los hombres, pero de la barba no dice nada. Y muchas veces se ponen yo me acuerdo que en una reunión una hermana le dijo así al anciano que conducía la atalaya, le dijo que por qué aquí no se permitía la barba y el bigote sí. O sea, son situaciones, ¿no? Dice, entonces en ese aspecto le dan más peso a la cultura que a la palabra de Dios, ¿no? Porque hay en Ucrania y en países de Medio Oriente sí usan barba, los publicadores. Entonces son cosas que son dignas de análisis. O sea, tal vez sea la cultura, la fuerza de la costumbre, como digo, ¿no? Que si aquí no se suele usar, quizás se sientan incómodos, pero ya puede ser algo ya más de decisión personal. Porque lo que aquí atañe es precisamente tener valores, tener como la honradez, la honestidad, el respeto, la tolerancia. Creo que eso les falta a muchos testigos de Jehová, tener valores morales. Si no tienen valores morales, menos van a tener principios bíblicos. Si no se aman a sí mismos, menos van a amar al prójimo. Si no aman al prójimo, pues mucho menos van a amar a Jehová Dios. Son situaciones que uno se va dando cuenta a través del tiempo, pero más adelante vamos a seguir hablando acerca de estos temas. Pueden también dejarme algún comentario, algún tema que más adelante quieran tratar, pero les digo que poco a poco vamos a ir avanzando en mis experiencias. También les digo que ahorita las dejé pendientes, pero creo que también aportan mucho porque muchos se sienten identificados, como ya les comenté, y aparte son de fortaleza para que vean que no solamente tú o ustedes están pasando por una situación difícil, también varios nos enfrentamos a situaciones así. En algún momento dado hasta sientes que pierdes tu identidad, porque eso te hacen creer, ¿no? Que después de la Watchtower no vas a poder adorar a Dios, y al contrario, ¿no? Puede ser que en este aspecto veamos como que tu vida comienza. Ahora has tenido más elementos, ya a otro perro con ese hueso, ¿no? Como vulgarmente se dice. Entonces son situaciones que les digo que quiero que analicemos más adelante, pero por ahora este es el video de esta ocasión. Espero que me dejen algún comentario o alguna pregunta que tengan, o algún tema que propongan, y más adelante podemos
analizarlo. Pues muy buen día a todos y gracias.